Ya, para iniciar primero debemos recordar lo que son los aniones y los cationes, porque la formación de una sal principalmente es en base a un anión y un catión. Un anión se caracteriza por tener carga negativa y un catión se caracteriza por tener carga positiva. En el caso de los cationes nos referimos a los elementos metálicos. La mayoría de los elementos metálicos tienen cargas positivas. Y en el caso de los aniones, aquellas no metales que tienen cargas negativas. También existen compuestos iónicos con cargas negativas. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos recordar o repasar? La formación de esos compuestos iónicos negativos, a los cuales se les llama aniones poliatómicos. En este caso vamos a repasar las neutras. ¿Qué significa neutras? Bueno, para empezar, la ionización es simplemente quitar todos los hidrógenos de un ácido. Anteriormente hemos avanzado lo que son los ácidos oxácidos, ácidos hidrácidos y también lo que son los ácidos especiales. Bueno, a esos ácidos se puede quitar sus hidrógenos de acuerdo a la necesidad o al caso de la ionización. A eso se refiere convertir al ácido en un anión. ¿Cómo se va a realizar esto? Bueno, el primer caso son las neutras. Las neutras significa quitar todos los hidrógenos de un ácido. Todo. Le vamos a dejar sin un hidrógeno. A eso se refiere neutras. Entonces se hace simplemente de la siguiente manera. Yo quiero quitarle a este ácido. Este es el ácido sulfúrico. Ustedes ya pueden recordar cómo se hace. Rápidamente vamos a pasar a la explicación. Menos, aquí tengo dos hidrógenos. Entonces, como yo le quiero quitar todito, entonces le vamos a quitar menos 2 hidrógenos. ¿Y qué es lo que hago acá? Simplemente tapo todo esto y copio tal como está, pero ya sin la presencia del hidrógeno, porque le he quitado todo el hidrógeno. Ahora este hidrógeno no va a desaparecer, se va a transformar. ¿Cómo se va a transformar? Se va a convertir en una carga negativa, de acuerdo a la cantidad de hidrógenos que hemos quitado. Le he quitado 2, entonces aquí se va a convertir menos 2. Su carga va a ser menos 2. Entonces, esto que he formado, esto se le llama anión. ¿Por qué? Porque tiene una carga negativa. Este anión es lo que voy a utilizar para la formación de sales. Entonces, primeramente, debo dominar la formación de ácidos para luego convertirlas en aniones. Esto es un caso neutro, le quito todos los hidrógenos. Pasemos también al siguiente, donde acá solamente tiene un hidrógeno. Entonces le voy a quitar menos un hidrógeno. ¿Cómo me va a quedar? Simplemente copio tal como está. No puedo hacer lo contrario. Copio fósforo, oxígeno 3, listo. Esto ya les he dicho, se va a convertir como una carga negativa. ¿Y cuántos hidrógenos le he quitado? 1. Ahí está otro anión que he formado del ácido. En este caso, ¿qué ácido es? Es el ácido fosfórico. Ya. Pasemos ahora a un caso especial. Aquí tenemos un ácido especial, si ustedes lo recuerdan. Como empieza con 4, este es un caso piro. Y está trabajando con 5. En este caso va a ser pirofosfórico. Bueno. Aquí también le tengo que quitar todos sus hidrógenos, pero me doy cuenta que tiene 4, entonces le voy a quitar menos 4 hidrógenos. Acá tapo el hidrógeno y copio tal como está, fósforo 2, oxígeno 7.
Esto se va a convertir en una carga negativa que va a ser en este caso -4. Entonces ahí ya tengo la formación de mis aniones. Esto, si se dan cuenta, estoy trabajando con puro ácidos oxoácidos. Entonces vamos a pasar ahora a nombrarlos. Nomenclatura tradicional, nomenclatura stock, nomenclatura IUPAC. Para nombrarlos vamos a seguir de la siguiente manera. Estos aniones que a ustedes les estoy mencionando están trabajando en su estado iónico. Es decir, que a estos aniones también los puedo llamar iones. ¿Por qué? Porque están trabajando con sus cargas, ya sea positiva o negativa. Pero tradicionalmente, antes de llamarles aniones o cationes, se les llamaba radicales. Es más, sus padres pueden recordar esa palabra, radicales. Y simplemente se utiliza el siguiente cuadro. Este cuadro lo van a encontrar también en sus hojas, que también se utiliza en la formación o en la nomenclatura de los aniones. Este cuadro recordarán ustedes que para nombrar a estos elementos se utilizaba el hipooso, oso, ico y perico. Ese cuadro ustedes lo recordarán. Pero cuando nosotros formamos, en este caso aniones, o también sales, se utiliza el siguiente cuadro. Se intercambia la palabra oso por la palabra hito. Es decir, que esto ya va a ser hipohito, oso va a ser hito, y la palabra ico se va a cambiar por ato, y el último sería perato. Entonces yo tengo que utilizar este cuadro para nombrar lo que son los poliatómicos con ácidos oxoácidos. Y también de igual manera lo voy a utilizar en sales. En sales también lo voy a utilizar. Ya, entonces simplemente utilizo ese cuadro a la hora de nombrar y me fijo. Ácido sulfúrico termina con la terminación, su terminación es ico, por lo tanto, ico, ¿en qué se va a convertir? Ico se va a convertir en ato. Entonces simplemente coloco radical sulfato. Nada más. Nomenclatura stock. En la nomenclatura stock así utilizo su nombre que va a ser ion, y en este caso simplemente también de igual manera coloco el nombre del anión, que va a ser sulfato. En la nomenclatura IUPAC ya les he mencionado es contar. Coloco ion o anión también puedo colocar, no hay ningún problema. Y empiezo a contar. ¿Cuántos oxígenos hay acá? Hay 4. Entonces va a ser tetraoxo. Y ahora nombro el no metal. El no metal es sulf, que viene de sulfúrico. Y la regla en la IUPAC dice que no importa si está trabajando con su mayor o menor valencia, en la IUPAC, solamente en la IUPAC, siempre va a terminar en ato. Y voy a colocar entre paréntesis la valencia del no metal, en este caso azufre, que está trabajando con 6. De esa manera ya tengo nombrado al anión o ion. En este caso continuemos esto, nos vamos a nombrar al siguiente radical. Acá está terminando ico, entonces esto va a ser fosfato. Ion, fosfato. Y aquí podemos poner ion trioxo, porque aquí está 3. Trioxo. Fosfato, siempre va a terminar en ato. Acá con cuánto me está trabajando, me está trabajando con 5. Y por último, un caso especial. En el caso especial, obviamente debo utilizar el nombre del caso especial.
En este caso sería radical. ¿Qué caso es? Caso piro. Entonces va a ser piro. ¿Piro qué cosa? Aquí dice pirofosfórico. Entonces simplemente cambio pirofosfato. Aquí de igual manera ion pirofosfato. Y acá empiezo a contar en la IUPAC. Ustedes siempre saben que debemos contar. Heptaoxo, porque son 2 fósforos, difosfato, romanos 5. Y ahí tengo ya la formación y la nomenclatura de un anión utilizando un ácido oxácido. Y hemos hecho 2 ejemplos. Hemos hecho con una valencia par. Ahora pasemos, aquí estamos viendo que estamos trabajando con una valencia par. Esto es una valencia impar y aquí está un caso especial. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a los ácidos hidrácidos. Los ácidos hidrácidos que también son llamados hidruros no metálicos. Si ustedes no se recuerdan, entonces pueden buscar el tema de hidruros, que hemos pasado hidruros metálicos, hidruros no metálicos. En el caso de los hidruros no metálicos también se llaman ácidos hidrácidos. Ya, en este caso vamos a trabajar con estos 2 ácidos, uno con impar y uno con par, ¿ya? Este está trabajando con recordarán, el hidrógeno está trabajando con valencia positiva y esto está trabajando con su valencia negativa, que en este caso es -1 y del azufre es -2. Ustedes lo pueden ubicar en su tabla de valencias, que solamente tiene una sola valencia negativa. ¿Ya? Hacemos el intercambio, uno se viene acá, no anoto, uno se viene acá, se queda ahí. Acá 2 se viene aquí, ya lo he anotado, uno se viene acá, no se anota. Entonces se queda así los ácidos. Este es el ácido, recordarán, clorhídrico. Y este es el ácido sulfhídrico. Y a esto también le voy a quitar todos sus hidrógenos, porque es un ácido. Como tiene ácido, tiene hidrógeno. Entonces le voy a quitar -1 hidrógeno. Y simplemente tapo el hidrógeno y copio tal como está. Solamente me va a quedar un elemento. Este hidrógeno al otro lado va a pasar su carga como negativo. Y tengo que anotar de esa manera. Aquí está la formación de mi anión. Pero esto es ya un anión que he obtenido de un ácido hidrácido. A diferencia de los ácidos oxácidos. De igual manera aquí voy a quitarle todos sus hidrógenos. Acá tiene 2 hidrógenos, veo que tiene. Entonces le voy a quitar -2 hidrógenos. Entonces coloco simplemente el azufre y coloco su carga, que estos 2 hidrógenos van a pasar a este lado como carga negativa. Y ahí tengo mi anión. Entonces esto también se los va a nombrar, tienen su nomenclatura. Pero solamente vamos a manejar la nomenclatura tradicional y la nomenclatura IUPAC, que generalmente eso nomás se maneja en el caso de estos ácidos. Ya, para nombrarlos simplemente vamos a hacer lo siguiente. En este caso, en los casos de los ácidos hidrácidos, no existe la necesidad de utilizar una tabla. ¿Qué es lo que me dice la regla o la norma? Me dice que todo lo que surge de un ácido hidrácido y lo convierto en un anión, va a terminar con la terminación uro. Entonces esto simplemente va a ser radical, en este nombre del no metal cloro, y va a terminar en uro. Entonces esto va a ser radical cloruro. En la nomenclatura IUPAC simplemente vamos a cambiar o actualizar el nombre, que va a ser ion, o también podemos denominarlo anión. Y este anión se va a llamar de igual manera cloruro. Pasemos al siguiente, que de igual manera
vamos a utilizar la palabra radical seguido del nombre del no metal que viene azufre del prefijo sulf y me dice que debe terminar en uro. Entonces va a ser radical sulfuro. En la UPAC también se coloca simplemente ion sulfuro. Ahí está. Entonces ahí tenemos la conformación de unos aniones poliatómicos neutros, que quiere decir que estamos quitando todos sus hidrógenos a los ácidos que hemos utilizado. Ahora, según el caso, también puedo quitarle solamente una parte de sus hidrógenos. Es decir, puedo quitarle parcialmente solamente una cantidad. A ese tipo de aniones poliatómicos se las llama aniones poliatómicos ácidos. Estos aniones poliatómicos ácidos se caracterizan por mantener presentes el hidrógeno, es decir, que solamente vamos a quitar parcialmente los hidrógenos, no vamos a quitar en su totalidad a los ácidos. Ya. Para este tipo de casos, el ácido tiene que tener más de un hidrógeno, porque si tiene solamente un hidrógeno no me da la posibilidad de quitarle parcialmente. Por ello tiene que tener más de un hidrógeno para poderle quitar uno o más. En este caso estamos utilizando un ejemplo con una valencia par que es el teluro. Y observo que tiene dos hidrógenos, entonces puedo quitarle uno y le voy a dejar uno, se puede. En este caso, este es un caso especial, recordarán, aquí tiene 3 hidrógenos, un caso orto estamos observando, y aquí está trabajando con +3. Y finalmente en un ácido hidrácido. En el caso de los ácidos hidrácidos, solo con la familia anfigenoides, es decir, aquellos elementos que tienen con carga negativa -2, voy a poder hacer esto, porque con la familia halogenoides que tiene carga -1, siempre me va a dar hidrógeno 1, entonces no le puedo quitar parcialmente. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar con esos 3 ejemplos. Entonces le voy a quitar acá. Como me dice que no le voy a quitar todo, por eso se llama ácido. Entonces acá le voy a quitar solamente -1 hidrógeno. Y simplemente resto. 2 hidrógenos menos un hidrógeno, me va a quedar un hidrógeno. Y lo demás copio tal como está. Y como siempre, esta carga de que el hidrógeno que he quitado va a ir como carga negativa, -1. Y me va a quedar así el anión. Este es un anión ácido. ¿Por qué? Por la presencia de este hidrógeno. De igual manera acá lo voy a hacer. Pueden observar, le voy a quitar de igual manera un solo hidrógeno. Aquí tengo 3 hidrógenos, menos un hidrógeno, me van a quedar 2 hidrógenos. Copio tal como está lo demás. Y coloco también la carga. Este hidrógeno va a ir como -1. Ya. Realicemos esto hasta aquí y lo vamos a nombrar y luego pasemos a lo que es el ácido hidrácido para no confundirnos. Pasemos a sus nomenclaturas y recordemos las reglas. Las reglas son las mismas, pero ¿qué va a pasar? Se va a adicionar a alguien. Se va a adicionar el hidrógeno que está presente. Como siempre utilizamos la palabra radical. En este caso el nombre que va a ser lo mismo. Este es el ácido T, en este caso sería 4, este es el ácido teluroso. Entonces yo acá hago y utilizo el mismo cuadro que ya les he mencionado anteriormente. Si termina en oso, ¿qué va a ser esto? Va a ser radical telurito.
pero aquí tiene la presencia de un hidrógeno. Esa presencia del hidrógeno lo voy a colocar con la palabra ácido. Entonces el nombre va a quedar radical telurito ácido. En la nomenclatura Stokes simplemente coloco como siempre la palabra ion y coloco la presencia del hidrógeno con su nombre respectivo, que va a ser hidrógeno. Y coloco seguido el nombre de el anión, que en este caso es telurito. Pasemos ahora a la nomenclatura IUPAC. En la nomenclatura IUPAC, como siempre, es contar nada más, pero de igual manera se coloca o se cuenta la presencia de hidrógenos. En este caso solamente hay uno, entonces coloco hidrógeno. Y de igual manera el nombre del no metal. Y recuerden, siempre va a terminar con la terminación ato, que en este caso va a ser telurato. En romanos, ¿con cuánto está trabajando teluro? Con 4. Pasemos ahora al caso especial. El caso especial lo hacemos lo mismo de igual manera. Radical, que en este caso es el caso orto, y me fijo qué ácido es. Este es el ácido ortofosforoso, que termina en oso. Entonces esto va a ser ortofosfito. ¿Cuántos ácidos hay acá? Acá hay 2 hidrógenos. Entonces tengo que poner aquí diácido. En la nomenclatura stock voy a colocar ion. De igual manera, ¿cuántos hidrógenos? 2. Entonces coloco dihidrógeno. Y nombre del anión, que va a ser ortofosfito. Nomenclatura IUPAC. En la nomenclatura IUPAC, de igual manera, ion. Cuento los hidrógenos, que en este caso es dihidrógeno. Y simplemente cuento en este caso los no metales, que solamente hay uno. Y siempre debe terminar en ato, eso recuerden, en la IUPAC. Y simplemente coloco seguido. Perdón, acá nos estamos olvidando de contar el oxígeno. Ion, dihidrógeno. ¿Cuántos oxígenos? 3. Entonces va a ser trioxo. Solamente uno metal, fosfato, romanos 3. Y ahí ya tengo el nombre del ácido. Ahora pasemos al último ejemplo con un ácido hidrácido. En el caso del ácido hidrácido, ya les dije, vamos a trabajar con anfigenoides. Aquí obviamente solamente le puedo quitar un hidrógeno. Y me va a quedar 1 menos 1, un hidrógeno. Copio tal como está selenio. La carga va a ir como negativo. Y de igual manera simplemente se coloca nomenclatura tradicional, nomenclatura IUPAC. Esto va a ser el radical, recuerden en qué tiene que acabar siempre, en uro. Selenuro, la presencia de un ácido, y ahí lo tienen. Y en la IUPAC igual, ion, hidrógeno, selenuro. Y ahí tenemos ya la formación y la nomenclatura de ambos casos. Un anión poliatómico neutro, que es simplemente quitarle todos sus hidrógenos, y un anión poliatómico ácido. Este tema es un repaso, jóvenes. Entonces, ahora sí podemos elaborar o plantearnos la formulación de las sales neutras. Y nos va a servir también esta misma nomenclatura en la nomenclatura de sales. Nos va a servir de mucho esto. Así que tienen que recordarlo.